Bien, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer poderme dirigir a ustedes por medio de estas plataformas. Una vez más, hermanos, seguimos con la continuidad de la lección hablando acerca de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad sustancial de Dios y la Trinidad de Dios. Para ello, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8, y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Hermanos, tomemos en cuenta que en esta tarde vamos a hablar de la Trinidad de Dios y hay aspectos bien interesantes porque hay tres personajes que jugarán un papel muy importante en esta lección: Dios, Jesús y Espíritu Santo. Ahora, vamos a iniciar con esta parte, la unidad sustancial de Dios. Dios es uno. Grábese muy bien esto, mis hermanos. Dios es uno. Las escrituras siguientes, en armonía con toda la Biblia, declaran la unidad de Dios. Hermano Libni, quiere decir que Espíritu Santo no es un Dios. Jesús no es otro Dios, no, Dios es uno, y ya más adelante lo vamos a ver. Ahora, la palabra de Dios nos declara una unidad de Dios, Deuteronomio 6:4 y el libro de Isaías 44 de 6 al 8. Ahora, vamos a ver lo que es la Trinidad de Dios. La verdad que Dios es trino no contradice a la anterior. Ahora, anteriormente estábamos hablando de la unidad sustancial de Dios. Dios es uno. Y en este aspecto estamos hablando de la Trinidad de Dios. Dios, Jesús y Espíritu Santo. Y esta no contradice a la primera que hemos estado hablando, porque ahora lo vamos a ver. La unidad de Dios y la Trinidad de Dios son verdades inseparables. Oiga muy bien esto. Y se establecen mutuamente. Las escrituras enseñan la Santa Trinidad. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano Libni? El nombre de la deidad más usado es, en el hebreo, Elohim, y es nombre plural. El nombre Jehová es singular. Elohim hace la referencia en ámbito plural, y cuando se habla de Jehová es ámbito singular, o sea, una sola persona. Los dos nombres usados juntos indican unidad y pluralidad. Mire qué hermoso. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos explica, Éxodo capítulo 3, versículo 14 también nos explica, también el nombre compuesto de El Shaddai. El primer nombre, El, es singular y el segundo nombre, Shaddai, es plural. Así tenemos otra combinación de singular y plural. ¿Qué queremos hablar con esto, hermanos? La Biblia, si usted, bueno, anteriormente lo habíamos mencionado, en la Biblia hablamos de muchos seudónimos que se atribuyen a Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Que estamos hablando de la unidad sustancial de Dios y de la Trinidad, que ambos no se contradicen, más bien son unificadas. Ahora, siguiente punto. Dios usa pronombres en plural al hablar de sí mismo. Génesis capítulo 1, 26, 11, 7 y Isaías capítulo 6, versículo 8.
El Espíritu Santo, oiga bien esto, siguiente punto, el Espíritu Santo es mencionado desde el principio. Mire, qué maravilloso, y es cierto. Desde el libro de Génesis hasta el final, el Espíritu Santo es mencionado en la Biblia. El Hijo es creador con el Padre, Génesis 1:1, y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Las referencias del Nuevo Testamento hablan con toda claridad de las tres personas. Acá nos están hablando de las referencias de ambas, de estas tres personas, Dios, Jesús, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, Mateo 28, 19, segunda carta a Corintios capítulo 13, 14, Evangelio de Juan capítulo 14 y 26 nos hablan con respecto en el Nuevo Testamento a las referencias que con toda claridad hablan de las tres personas. Ahora, oiga bien esto, el siguiente punto, hay un Padre Dios, Romanos 1:7, hay Hijo Dios, Hebreos 1:8, Espíritu Santo Dios, Hechos capítulo 5 del 3 al 4. Ahora, quiero explicar esto. La existencia del único Dios verdadero manifestado en la Trinidad está también definida por las Sagradas Escrituras, las cuales revelan que subsiste en las tres personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia confronta las siguientes dos verdades. ¿Cuáles son esas dos verdades que confrontamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Que la deidad es una, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino una sola deidad. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Estas tres personas no son tres aspectos de la deidad, sino una distinción real y misteriosa en la tripersonalidad de Dios. En los siguientes versículos del Antiguo Testamento se insinúa que la deidad, oiga bien esto, está compuesta por más de una persona. Génesis capítulo 1, versículo 26, tenemos las palabras en plural, hagamos al hombre, está haciendo referencia a Dios, a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas tomaron parte de la creación del hombre. Número 2, Génesis capítulo 11, versículo 7, lo hacen también las palabras descendamos y confundamos. Cuando la palabra de Dios hace referencia en plural, Dios está tratando de darnos a entender que se está refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, quiero ir culminando con esto. La doctrina de la Trinidad nos enseña que en Dios hay tres personas distintas en una sola deidad. No que sean tres dioses, sino que una sola deidad. Ahora, esto lo habíamos explicado. Y hermanos, básicamente esta es la lección donde hablamos y hacemos referencia de tres personajes en uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, quiero aclarar esto. Estos tres que hacen la Santa Trinidad han hecho trabajos distintos. Por ejemplo, el Espíritu Santo fue dejado por el Hijo para que fuese consolador a nuestras vidas. El Hijo fue entregado por el Padre para remisión de nuestros pecados y Dios como el creador de nuestras vidas. Hermanos, es maravilloso y le pido de favor que se meta cada día más en la palabra de Dios y que cada día profundice, y es especial saber cómo Dios nos impacta con su palabra y nos enseña de una manera muy especial.
Es un placer haberme dirigido hacia ustedes, esperando que la palabra de Dios pues haya servido de mucho a nuestras vidas. Y el jueves, hermanos, tendremos otra sorpresa de una nueva predicadora. Así es que, hermanos, sigamos orando, sigamos adelante, recordándoles que al final de todo este proceso no volveremos a la iglesia como antes lo hacíamos. Hermanos, el que al final de este proceso siga siendo igual es porque verdaderamente no entendió que Dios tenía que hacer un proceso en nuestras vidas. Es por esa razón que yo les digo que al final de todo esto no vamos a ser los mismos. Creo en un avivamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Lo creo fuertemente. ¿Qué tan dispuesto está usted a entregarse a ese avivamiento? Bueno, es una pregunta que usted va a contestar. Mis hermanos, hasta aquí llego. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia y les aprecio mucho.